Hoy vamos a leer en Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Vamos a leer el último versículo, el 21, y vamos a leer los 3 primeros del capítulo 60. Si queréis acompañarme en la lectura, podemos hacerlo todos juntos. Son nada más 4 versículos, por lo cual podemos leerlo en un momento. ¿Lo tenemos? Isaías, capítulo 51. Perdón, 59, 21. Estoy distraído por vos. Hoy el vídeo, la grabación del mensaje va a quedar bonito. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. En esta mañana que creo que os habéis dado cuenta que es un poco especial, ¿verdad? ¿Habéis notado que hay algún cambio? ¿Habéis notado que hay algunas cosas que no habitualmente están y que hoy encontramos? Hoy tenemos la presentación de la remanente Irene, hija del pastor asistente Jonathan y de su esposa, de Miriam. No solamente hoy queríamos tener este día de presentación para Irene, sino que es un día muy especial. Y hoy es un día, además, importante para Irene, pero también es un día importante para todos los remanentes, para todos los niños que Dios nos ha bendecido con la venida en este año. Y estoy contento y doy gracias a Dios de que ha podido venir nuestros hermanos Ali, que ha venido después de unos cuantos meses de estar en Hong Kong, en su ciudad, en su país, con su esposo, con Hugo, y gracias a Dios de que hoy puedan estar aquí con nosotros. Así que les damos la bienvenida. También a nuestra remanente Daniela, ¿verdad? La remanente hija de Pilar y de Aníbal, que también, aunque sea a última hora, se han incorporado a este culto especial. Es un día especial para todos los remanentes, es un día muy especial para todos, ¿verdad? Es un día donde podemos y debemos de estar contentos, felices, donde estamos realmente ilusionados con todo ello, dando muchas gracias a Dios por estas bendiciones que hemos recibido en este año, ¿verdad? Juntamente con los demás remanentes que han nacido, como Samantha, que hoy no ha podido venir, que todavía es muy pequeñita, o como Noah, Ethan, Eva, que están por ahí también ya, ¿verdad? Un poquito más mayorcitas, pero que Dios nos ha bendecido en este año con ellas. Es un día muy especial y creo que los padres están muy contentos, ¿verdad? ¿Estáis contentos? ¿Dónde está Daniel? Está ahí. Ha habido un movimiento. Es que estaba hablando de vosotros. Estaba hablando de vosotros. Entonces, Samantha ya está aquí Samantha con sus papás también, en este día muy especial. Estamos contentos, ¿verdad? Creo que se ha notado que estamos contentos. Ahora, este mensaje, aunque es un día especial para los bebés, para los remanentes, pero es un día, creo que mucho más especial para los padres, ¿verdad? Creo que los padres no darían por sus hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que no daría un padre por sus hijos? ¿Qué es lo que no haría por sus hijos? Estoy seguro, estoy convencido que tanto los papás de Irene como los demás papás de los remanentes, estoy seguro que querrán dar lo mejor a su hija, querrán dar lo mejor a sus hijos, ¿verdad? Estoy convencido, seguro. Hoy en día, en nuestra sociedad en la que estamos viviendo, en este país donde Dios nos ha puesto, hay tantas cosas que podemos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que podemos darles hoy en día. Hoy en día vemos que la ciencia ha avanzado enormemente, ¿verdad?
La ciencia ha avanzado mucho. Hoy en día ya tenemos estaciones espaciales donde los astronautas pueden pasar largas temporadas en el espacio, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Ya incluso se está programando hacer un viaje para llegar a Marte, poder ir a la Luna, establecer una colonia o una base para poder ir más allá, porque quieren buscar o están buscando mundos paralelos a esto, parecidos, para el día de mañana poder colonizarlos el día de mañana. Cuando destruyamos este mundo, ¿verdad?, que podamos tener otro de reserva. Un poco esa es la idea, ¿verdad? Entonces, hay muchos avances. También el nivel educativo, el nivel de educación de la mayoría de las personas es mucho más alto en la actualidad que hace un par de generaciones atrás, ¿verdad? Hoy en día, yo creo que todos conocemos o hay gente a nuestro alrededor que tiene carreras universitarias, ¿verdad? Pues yo creo que, básicamente, todo el mundo conocemos personas que tienen carrera. En antaño, en mi generación mismo, cuando yo era joven, no encontraba tantas personas con una carrera universitaria, ¿verdad? Apenas, pues, en estudios generales, los estudios básicos, la EGB. ¿Cuántos somos o estamos aquí que hemos estudiado la EGB? ¿Ah? Algunos, ¿verdad? No levantéis el dedo porque se nota que somos mayores. Entonces, pero el nivel educativo poco más que ese, ¿verdad? Era, digamos, la mayoría. No había tantas carreras universitarias. Hoy en día podemos incluso conocer a personas que están estudiando un doctorado, ¿verdad? Conocemos personas que tienen un doctorado, que son doctores en algo. En mi época eso era algo impensable. Pero hoy en día la educación ha avanzado mucho. Vivimos en una época global, es decir, en una globalización. Hoy en día nuestros hijos, nuestros remanentes, pueden ir prácticamente por toda Europa simplemente con un DNI, nada más. Hoy en día podemos recorrer prácticamente el mundo con nuestro pasaporte. Hoy en día podemos acceder a países o a mundos que en antaño eran prácticamente impensables. Hoy las puertas están abiertas, nuestros remanentes viajan, nuestros jóvenes recorren mundos que nosotros ni siquiera ni imaginábamos que podíamos ver, y ellos lo están viviendo. Todo eso es lo que podemos estar dando a nuestros jóvenes, podemos estar dando a nuestros hijos, pero no nos damos cuenta, a veces olvidamos que vivimos en una época donde hay tantos problemas espirituales que afectan a nuestra vida, que no prestamos quizás atención a ello. Hay tantas cosas a nuestro alrededor que podemos disfrutar, hay tantas cosas que podemos gozar de ellas, que nos olvidamos de algo tan importante como la realidad espiritual. Y por eso tenemos que ver en el día de hoy la oscuridad que coexiste con la cultura y que hoy en día está bastante activa en nuestro mundo, y que pensamos que simplemente creemos que por darle comer a nuestros hijos o por darles una buena ropa o llevarles a un colegio, prácticamente ya hemos hecho todas nuestras obligaciones y ya tienen todo lo mejor. Y a veces no somos conscientes y por eso muchas veces caemos engañados y, disfrutando de las bendiciones de la cultura de este mundo, olvidamos la realidad espiritual que tenemos hoy en día. Hoy en día estamos viendo que en nuestra sociedad las personas, los seres humanos, se pierden en medio de un vacío y de un caos por no tener sentido muchas veces a las cosas que están viviendo. Hoy en día la sociedad, o muchas personas dentro de nuestra sociedad, están confundidas en cuanto a lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en una época de muchos relativismos, donde prácticamente la mayoría de las cosas son relativas, donde hoy en día tampoco sabemos distinguir muy bien entre lo que es bueno y lo que es malo, porque hoy en día nada es bueno en sí y nada es malo también en sí mismo. Simplemente es con los ojos con los que lo miramos. Existe una realidad tan ambigua que no sabemos muy bien qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno, qué es malo. No se sabe. Y esa es la sensación que tenemos en el mundo en que vivimos. Por eso el texto de hoy, el texto que hoy hemos escogido y que también los obreros hemos podido meditar un poquito en él, Dios nos dice que nos da algo importante a nosotros. Nos da un pacto. Y que ese pacto es un pacto que debe de estar sobre nosotros, ¿verdad? Pero también dice que tiene que estar sobre nuestros hijos. Y que tiene que estar sobre los hijos de nuestros hijos. Es decir, tiene que estar sobre nuestros nietos, ¿verdad? Aquí ya somos muchos que tenemos nietos, más de uno, ¿verdad? Y algunos hasta bisnietos. Estoy viendo algunos que han venido a visitarnos, bisnietos inclusive. Y hoy decía a los obreros, la bendición que Dios tiene para nosotros es una bendición que llega a 3 generaciones. Son 3 generaciones la bendición que Dios tiene para nosotros. No es solamente para mí, sino que es para mis hijos y para mis nietos. Por eso doy gracias a Dios
de que nuestros hijos puedan estar aquí. Y yo doy gracias a Dios de que mis nietas puedan estar aquí, porque es la bendición que Dios tiene para ellas. La pregunta es, ¿por qué es necesario? ¿Por qué necesitamos este pacto? ¿Por qué hoy en día es fundamental que también nosotros tengamos este pacto en primer lugar y que este pacto podamos estar transmitiéndolo a nuestros hijos hoy en un día tan importante donde vamos a presentar a Irene, donde vamos a poner y de alguna manera que el pacto de Dios también esté sobre ella? Porque entendemos que es una necesidad básica. ¿Por qué es tan básico? Porque hoy en día estamos viviendo en un mundo y en una sociedad donde hay mucha oscuridad, donde hay mucho vacío y donde hay mucho caos. Y esos son los principios en el cual el mundo se creó y en el cual Dios tuvo que venir y traernos la luz. Y Dios nos ha llamado para que en este mundo de tanta oscuridad y desorden y de caos en el cual estamos viviendo, la luz hoy en día es necesaria. Hoy necesitamos la luz del Evangelio. Hoy en día necesitamos la luz de Cristo en nuestros días y en nuestras vidas. Y nuestros hijos que vienen a este mundo necesitan también tener esa luz para saber moverse en medio de la oscuridad de este mundo. Porque sabemos que el mundo es difícil, sabemos que el mundo es complicado. Sabemos que el mundo es muy déspota también, que hay mucha corrupción, que hay mucho delito, que hay muchas cosas que están en este mundo. Y en este mundo necesitamos esa luz del Evangelio, porque solo la luz de la vida puede salvar el campo de la oscuridad. Solo la luz puede vencer y quebrantar toda la oscuridad. No hay otra cosa para vencer una oscuridad, solamente la luz. Por eso vemos que estamos viviendo en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, donde un gran caos espiritual, ya no solamente social, no solamente político, no solamente económico, sino que también hay una crisis espiritual que ha llegado. Y lo podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Podéis leerlo. No hace falta que lo saquemos ahora, pero podemos leerlo. Donde realmente hay un gran mundo y un gran caos. Hoy las familias del siglo XXI se enfrentan a graves situaciones críticas. Hoy en día las familias están en situaciones delicadas, donde están sufriendo grandes rupturas, grandes quebrantamientos. Las familias se rompen, se quiebran. Hoy en día cada vez es más complicado las relaciones. ¿Por qué? Porque las familias vienen a veces de matrimonios rotos y vienen con hijos de diferentes parejas y eso crea otro problema además, una circunstancia que no siempre, pero que a veces crea conflictos porque, como veíamos la semana pasada con José, con varios hermanos de diferentes madres, a veces existen esos problemas y esos conflictos. Hoy en día las familias también están atravesando esas dificultades. Cada vez los divorcios están aumentando, ¿verdad? Eso significa que cada vez hay más crisis, que cada vez o las personas somos capaces de soportarnos menos. Y entre personas, las parejas, ¿verdad? Cada vez somos capaces de sacrificarnos menos por el prójimo, por el otro. Y el prójimo primero sigue siendo mi pareja, ¿verdad? Ese es mi primer prójimo. Es el más importante, luego vienen los demás. Pero hoy en día las crisis están ahí. Hoy en día la educación pública se está deteriorando. Cada vez la educación de nuestros hijos cada vez es peor. Estamos a la cola de Europa de nuestra educación. Algo está fallando también ahí. Algo está haciendo que no funcione tampoco. Y nuestros hijos fracasan en los estudios. Y hoy en día cada vez hay más fracaso escolar. Cada vez hay más jóvenes que están saliendo de los colegios, de los institutos sin terminar sus estudios. Y se tienen que poner a trabajar, pero no tienen la acreditación luego para trabajar. Cada vez están dejando antes los estudios. Por eso tenemos que ver esta realidad que está ocurriendo en el mundo. Hoy en día las manos de la tentación afectan a nuestros jóvenes, en mucha medida a nuestros remanentes. Nuestra juventud está cayendo más profundamente en la corrupción, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nuestros jóvenes reciben? ¿Qué es lo que los jóvenes están viendo? Que nuestros políticos son corruptos, que las personas que están arriba son corruptas. ¿Y los jóvenes qué hacen? Pues seguir el ejemplo y el modelo. Y estamos creando una juventud que también están pensando y viendo, bueno, cuando yo llegue ahí también yo trincaré, como se suele decir, ¿verdad? Es una expresión difícil de traducir para los traductores, ¿verdad? Pero ya sabéis a lo que me refiero. Son los modelos que estamos teniendo, son los ejemplos que vemos. Hoy en día nuestros grandes modelos, ¿quiénes son?
Si es en Cataluña, Messi. Si es en Madrid, Cristiano Ronaldo. Son nuestros modelos hoy en día. Los cantantes de moda que están ahí. Son los modelos que tenemos. ¿Y qué hacen esos modelos? ¿Cómo viven esos modelos? Es la crisis que estamos viviendo por no tener esos valores. ¿Qué hay de la cultura hoy en día? Estamos viendo que el diablo, Satanás, ha tomado la cultura al completo. Una cultura de oscuridad que nos está haciendo fracasar y nos está haciendo caer. Y entender que todo es bueno y que todo es malo en relatividad. Que no hay nada bueno ni malo. Y el problema es que no podemos escapar de esta situación. El problema es que por nuestras propias fuerzas, por mucho que lo intentamos, no podemos solucionarlo. Y es verdad que las personas se esfuerzan. Y es verdad que las personas quieren mejorar. Y es verdad que las personas anhelan vivir bien, felices. Y cuando digo bien me refiero a tener lo necesario para vivir. Pero ser felices con ese poco que tienen. Pero hasta eso son incapaces de alcanzar por causa de este problema. ¿Qué es lo que vemos que hoy en día la sociedad, por mucho que tecnológicamente, socialmente, está avanzando, vemos que la sociedad, de alguna manera, se está corrompiendo y se está autodestruyendo. Hoy en día, aquí nos estamos, cuando decía lo de los viajes a Marte, ¿por qué todo eso? Y uno piensa y dice, ¿qué pasa? Que con este planeta no tenemos suficiente. Pero no es que no tengamos suficiente, es que lo estamos liquidando, lo estamos destruyendo, no lo estamos cuidando. Entonces tenemos que buscarnos otro planeta. ¿Por qué? Porque este nos lo vamos a cargar de un tiempo a esta parte. En poco tiempo necesitamos otro planeta. ¿Pero otro planeta para qué? ¿Para destruirlo también? ¿No era suficiente esta tierra que Dios nos dio? ¿Y no es suficiente esta tierra que Dios prometió en el capítulo 6, que siempre, siempre, siempre habría cosechas? ¿Que Dios prometió que siempre habría alimento para todo el mundo? ¿Pero por qué no hay alimentos para todo el mundo? Y muchas personas preguntan, ¿por qué Dios permite el hambre? Es una pregunta que está ahí. Y siempre les digo lo mismo, Dios ha prometido y la bendición de Dios está en que siempre habrá estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Nos lo estamos cargando también eso, ¿verdad? Estamos pasando del verano al invierno y del invierno al verano, prácticamente. Pero Dios prometió, siempre había cosecha, siempre habrá alimento, siempre habrá recursos. La tierra producirá siempre para que el hombre no tenga necesidad de comer, no tenga la necesidad de la comida. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Que 1/3 de la humanidad, o 2/3, mejor dicho, de la humanidad, está pasando hambre. Está pasando hambre. ¿Significa que no hay comida? Comida hay. Suficiente. Pero muchas veces recuerdo por qué se creó el Banco de Alimentos. ¿Por qué se creó el Banco de Alimentos en Europa? Porque los excedentes alimenticios eran tirados al mar en barcos. Había mucho excedente de mantequilla al mar, mucho excedente de trigo al mar. ¿Para qué? Para no bajar los precios. Entonces, ¿no hay comida? ¿O es que el ser humano todavía está tan corrompido que no entiende esta realidad? Por eso hoy en día necesitamos este pacto. Por eso hoy en día necesitamos traer una solución y una respuesta que vaya más allá de cualquier movimiento social necesario hoy en día. Y necesitamos esos movimientos sociales. Necesitamos cambiar nuestro pensamiento. Necesitamos cambiar nuestra cultura. Necesitamos involucrarnos en esa realidad social de nuestro mundo. Porque no olvidemos que Dios nos creó. Y nos creó a su imagen y semejanza. Y nos creó para tener una relación con Él. Y nos creó para que ese vínculo espiritual estuviera entre Dios y el hombre. Pero no olvidemos que también nos dio un mandato, Génesis 1:28, sojuzgar la tierra, enseñorearos, cuidarla. Y estamos perdiendo esa batalla por culpa de la cultura de este mundo. Estamos perdiendo esa batalla que Dios nos ha dado como creyentes y como hijos de Dios. Por eso necesitamos retomar y recuperar este pacto. Y no solamente nosotros, sino que tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. Tenemos que transmitirlo a nuestros nietos. Tenemos que guardar nuestro hogar, nuestra casa, que también es este mundo. En la medida que podamos, en la medida que nosotros podamos involucrarnos, en la medida que podamos hacerlo. Pero sobre todo, establecer el pacto que Dios nos ha dado. Ese pacto que Dios nos dio de este mundo y que se corrompió por causa del pecado original, que se corrompió por causa de la desobediencia del hombre, que se corrompió por causa de que el hombre se apartó y se separó de Dios.
Y el hombre cayó en ese estado de pecado original. Y el hombre quedó marcado en su destino. ¿Y ese destino cuál es? El que estamos viendo. Que el mundo se nos acaba. Que el mundo fracasa. Que la humanidad está abocada a una muerte irrenunciable. Y que todo ser humano está abocado a ese destino. ¿Por qué? Porque todas las personas nacemos dentro de este destino. No hay forma de cambiarlo de una forma natural. La única manera de salir de este problema es el Cristo. Es el mensaje que Dios nos dio desde el principio. Cristo es el que vino como verdadero profeta, donde Él mismo se nos erigió como el verdadero camino. Todos conocemos el texto de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las personas podrán tratar de solucionar sus problemas. Las personas podrán tratar de hacer cosas en este mundo. Y es verdad que se hacen cosas buenas y positivas, pero nunca podrán llegar a tener la respuesta definitiva hasta que el hombre no se reconcilie con Dios, hasta que el ser humano no se reconcilia con el Creador, hasta que el hombre no pueda juntamente con toda la humanidad poder llegar a Dios a través del camino de Cristo. El hombre, la humanidad, está abocada al fracaso y está abocada al sufrimiento. Razón sencilla, porque el hombre, por causa de todo ello, cayó en maldiciones, donde nadie puede parar las maldiciones y los desastres que nacieron en Génesis 3, en ese primer momento de desobediencia del hombre, donde el hombre determinó vivir aisladamente de Dios, donde el hombre determinó ser independiente de Dios, donde el hombre determinó que somos tan sumamente inteligentes, tan sumamente capaces, que ya no nos hace falta tener un Dios al cual buscar o al cual mirar. El hombre se erigió en sí mismo con capacidades para ello. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El mundo en que tenemos. Así nos va, como dice el hermano, así nos va. Porque son las maldiciones que nosotros no podemos vencer. Son las maldiciones que el mundo ha recibido y que no podemos solucionar por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Por eso es que Cristo solucionó esto en la cruz. Como la Escritura nos dice en Marcos 10:45, Cristo se hizo nuestro verdadero sacerdote. Cristo es el que ha venido a morir por ti y por mí, porque nosotros no podemos solucionar este problema. El precio de la sangre en la cruz por nuestros pecados es el que hizo justicia delante de Dios. Por eso tenemos que tomar esa palabra, tenemos que tomar este pacto. Porque Satanás está gobernando este mundo, porque el diablo sigue teniendo las riendas de esta sociedad. Y nadie puede vencer al poder de Satanás, nadie. Y por eso vemos que la humanidad vive como esclava bajo el poder del diablo. Vive esclava bajo la sociedad en la que vivimos, sufriendo como está sufriendo nuestra humanidad. Si estás atado a algo, eso significa que estás bajo esclavitud, porque estás atado a lo que estamos viviendo. Y estás atado a algo que tú no puedes desatarte. Por eso Cristo vino como el verdadero rey, como veíamos en 1 de Juan 3:8. Porque el verdadero rey ha venido a deshacer las obras del diablo. Necesitamos este pacto, porque Cristo ha venido a darnos la victoria. Y Cristo ha venido para solucionar el problema espiritual del hombre. Porque Cristo ha venido a restaurar lo que se había perdido. Cristo ha venido a deshacer esa obra, por la cual hoy en día el hombre, el mundo, nuestra sociedad está corrompida y está yendo hacia la destrucción. Cristo ha venido. ¿Por qué es necesario entonces plantar en nuestros remanentes, en nuestros jóvenes, en nuestros niños? ¿Por qué es necesario plantar este pacto? ¿Por qué es necesario bendecir a nuestros remanentes? ¿Por qué es necesario todo esto? Porque el pacto debe plantarse en ellos antes de que el mundo enraíce en sus corazones. Tenemos que entender esto, porque hoy nos preocupamos de muchas cosas, como decía al principio, de los niños. Nos preocupamos de darles buen calzado. Ayer tuvimos que ir con mi nietas a comprarle una zapatilla. Buen calzado. Les hace falta, son las compras, ¿verdad? Les hace falta, aquí están. Y si están los abuelos, mejor para los padres, ¿verdad? ¿Verdad? Les compramos ropa. A veces hasta les llevas al burger o les llevas a comer algo que a ellos les gusta, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo invertimos en darles lo más importante? Que este pacto esté clavado en sus corazones. Lo que entra en ellos ahora va a determinar toda su vida.
¿Qué queremos determinar para la vida de nuestros hijos? ¿Qué queremos hacer que ellos el día de mañana puedan tener armas y recursos? Ellos luego tomarán sus decisiones. Luego ellos tomarán sus caminos y serán mayores y determinarán y decidirán. Pero lo importante es que yo tengo que darles recursos, es decir, armas, para que puedan salir a este mundo. Argumentos. Que podamos transmitir esto a nuestros hombres, hasta nuestros niños, para cuando sean hombres. Tenemos que tener la pasión que tenía la madre de Moisés. ¿Os acordáis? ¿Alguien sabe el nombre de la madre de Moisés? Jocabet. Hay uno, gracias. ¿Por qué? Siempre se nos olvida. Y en cambio fue una mujer muy importante. Una mujer en un momento difícil. Lo encontramos en Éxodo capítulo 6, versículo 20. Esta mujer plantó el pacto en el corazón de un niño antes de entregarlo a las aguas del río Nilo. Pero siendo un niño de pecho, siendo un niño todavía pequeñito, no había llegado a los 2 años, ¿qué es lo que hizo? Plantó el pacto en ese niño, en Moisés. Y después lo entregó. ¿Por qué? Porque tenía pasión por ese pacto. Estaba consumida por la pasión del pacto. Y por encima de todo, plasmó en esa época, cuando era un bebé, plasmó eso en el corazón de Moisés. Pero si era muy pequeño, no importa. Pero el Espíritu da testimonio al Espíritu. Ese niño, Moisés, luego fue el gran libertador de Egipto. Amén. Tan importante. Vemos también las oraciones de Ana, que estuvieron llenas de pasión por su hijo. Ana, una mujer que no podía tener hijos, pero llegó a entender, ¿para qué quiero tener un hijo? ¿Cuántas veces hablo a las mamás y les digo cuán importante y bendecidas sois? Por una razón sencilla, cualquier mujer puede dar a luz prácticamente, ¿verdad? Hoy en día cualquier mujer puede dar a luz, pero muy pocas mujeres pueden dar a luz un remanente, un escogido de Dios. Pocas mujeres pueden recibir esa palabra. Tener hijos hoy en día cualquiera. Y si no puedes porque tienes un problema, está la ciencia, que puedes tener hijos, ¿verdad? Vientres de alquiler, por el laboratorio, etcétera, 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 ¿verdad? Hay muchas maneras. Pero cuán bendecido eres, que no es que solamente puedas ser madre de un niño o de una niña, sino que puedes ser madre de un remanente como Ana, un escogido que Dios ha levantado para esta época. Por eso es tan importante, tenemos que transmitir este pacto a nuestros remanentes, a nuestros hijos. Hay lecciones en la Biblia. Podemos ver tantos casos en las Escrituras. 40 años anduvieron por el desierto, todo el pueblo de Dios, 40 años anduvieron por el desierto. ¿Qué es lo que pasó? Que el pueblo de Israel, con tanta incredulidad, ¿qué es lo que pasó? Perecieron en el desierto todos. Todos murieron. Ninguno de ellos pasó a la tierra prometida. ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer? Tomó a la siguiente generación. A la generación de los Josués, la generación de los Caleb. Dios levanta a la siguiente generación. Esa generación, como estos 2 hombres que fueron el exponente y el ejemplo de toda una generación, se aferraron al pacto desde su juventud para poder conquistar su sociedad en aquella época. Ellos se aferraron a ese pacto. Y las siguientes generaciones, es decir, los abuelos de que salieron de Egipto, los hijos de Josué y Caleb de esa generación, fueron aquellos que disfrutaron de las bendiciones de Canaán, la tierra prometida. Fueron aquellos que disfrutaron de esa tierra prometida. ¿Por qué? El mensaje pasó de generación a generación. Siempre que se pierde de una generación a otra, siempre hay tragedia, siempre hay crisis, siempre hay muerte. Cuando las generaciones se cortan, no se transmiten, siempre hay un problema. Siempre. Cojamos la Biblia. Siempre que se deja de transmitir el mensaje, el pueblo de Dios cayó en crisis, cayó en guerras, cayó en conflictos. Hasta el día de hoy está ocurriendo. Por eso es tan importante. Dios bendijo, por eso, a cualquiera que hacía el movimiento de remanentes, a aquellos que levantaban los remanentes, Dios les bendijo grandemente. Por eso hoy en día oramos, Señor, que tu bendición esté en nuestros momentos, en que nosotros también queremos sembrar. Y el mensaje y el título del mensaje de hoy es este: seamos sembradores del pacto. Seamos sembradores para plantar, para sembrar el pacto de Dios en cada uno de los remanentes. Por eso es tan importante, como decían los obreros esta mañana, tenemos que levantar ese RUT, ese centro de entrenamiento para remanentes, prepararlos
educarlos a todos los niveles sociales, culturales, espirituales, que puedan ser grandes hombres y mujeres de Dios, que Dios los pueda poner donde Dios quiera, pero que sean los remanentes de Dios. Da igual, médico o enfermero, da igual si es grande o pequeño, da igual, porque Dios tiene un plan para con todos ellos, en todos los lugares. Por eso oremos en esta mañana, y yo quiero orar no solamente por los remanentes, y en este caso que vamos a presentar a Irene, sino que también por los padres, por los papás, por los abuelos, por los bisabuelos que están aquí, para que nosotros en primer lugar tengamos la victoria a través del pacto de Cristo. Que nosotros tengamos en primer lugar la victoria. Que podamos nosotros mismos tener el pacto de Cristo en nuestro corazón, que Dios nos concedió por gracia, solamente por gracia, y que a través de esa gracia podamos recibir las bendiciones, de manera que podamos transmitir este pacto, este evangelio a la siguiente generación y a la próxima, hasta 3 generaciones, que este pacto sea transmitido. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este día cada corazón de cada padre, de cada madre, de cada abuelo pueda ser infundado con el pacto en este domingo especial de niños. Que pueda haber esa pasión en vuestros corazones, que pueda haber esa pasión por los remanentes, que podáis tener esta pasión por la siguiente generación, implantar, sembrar el pacto de Cristo en sus vidas. La única y verdadera solución al único y verdadero problema del ser humano, que el hombre está apartado de Dios, que el hombre sigue viviendo independiente de Dios. Es el único problema de que el hombre se cree autosuficiente para vivir, sin saber, sin darse cuenta de que fracasa continuamente. Os bendigo para que en este día dejéis de esforzaros por plantar las cosas del mundo en vuestros hijos. No hace falta, ya el mundo tratará de hacerlo. Dejar de esforzaros por plantar en vuestros hijos cosas que el mundo lo va a hacer sí o sí. Dejar de plantar, sino plantar el pacto que les va a dar la victoria en la vida eterna. No solamente en este mundo, que es tan efímero, que es tan corto, que es tan a veces insignificante. Plantar para la eternidad. Plantar para la vida eterna. Por eso muchas veces yo decía a mis hijos cuando eran pequeños, y ahora les digo a mis nietas, tengo el trabajo más importante del mundo. Tenemos el trabajo más relevante de todo el mundo. Más importante incluso que los médicos. Más importante que los cirujanos. Porque un médico y un cirujano, al fin y al cabo, cuando el paciente muere, termina su trabajo. ¿Verdad? Solamente puede trabajar con el cuerpo cuando está vivo. Nosotros tenemos que trabajar con lo eterno, con lo que trasciende la vida. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padres, para que despertar a vuestros hijos. Yo os bendigo a los padres para que podáis tomar esa, no sé si llamarlo responsabilidad o privilegio, de poder levantar por la mañana un domingo a vuestros hijos, a vuestros remanentes, para que puedan venir a la escuela de remanentes, para que luego puedan estar en el culto en la iglesia como en el día de hoy, al igual que estamos viendo a los remanentes que estamos aquí, de manera que el pacto se pueda estar plantando en sus corazones. No lo dejéis para otro momento, es el momento ahora, es el momento de bendecir a nuestros hijos, es el momento de sembrar el pacto en cada uno de ellos, que esta sea la oportunidad para todos nosotros de sembrar el pacto en nuestros hijos, de manera que puedan reclamar la victoria espiritual. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que tengáis y gocéis de esta palabra que Dios hoy nos da, que la palabra que Dios nos ha puesto en nosotros y en nuestras bocas pase a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta el fin. Os bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.